Buenos días. Ok, muy buenos días otra vez. Comencemos desde ya. De verdad que es un honor para mí estar aquí frente a ustedes y compartir lo que siento y estoy convencido que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, para compartir a esta iglesia tan bonita que es mi iglesia, que es mi familia. Ustedes son mi familia. Y de verdad que es algo muy bonito poder compartir con ustedes eso y lo que Dios me ha mostrado que desea también para esta iglesia, tener el ser parte de esos que pueden enseñar en la iglesia. Aquí tenemos varios, tenemos por ejemplo nuestro pastor, tenemos a Lionzo, a Walter Gisela, hay tantos, hay Leslie, y ser parte de eso de verdad que es un honor y poder servirlos a ustedes de esa manera. Así que entremos en materia. Eh, ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué cada día vivimos? ¿Qué quiere Dios de mí? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Se han preguntado, o sea, cuál es el propósito del día a día? Porque es un ciclo, uno va al trabajo, se levanta en la mañana, te cepillas los dientes, cosa que vas a tener que hacer varias veces durante el día, luego haces lo mismo, comes, te acuestas a dormir, y es un ciclo que va repitiéndose y va repitiéndose. Y hay veces como que no sabemos, o sea, cuál es el propósito, qué quiere Dios de mí. Y a veces es muy fácil para nosotros, si alguien en la calle, quien sea, que no conocemos, si nos pregunta eso, para nosotros que tenemos en la iglesia, sabemos responderlo bien fácilmente. Los que hemos venido a la iglesia por una cierta cantidad de tiempo, sabemos decir que el propósito por el que estamos vivos es para adorar a Dios o para glorificar a Dios. Y podríamos pensar, ok, ahora que conozco el Evangelio, ahora que ya yo alabo a Dios, ¿qué hago ahora? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Y de qué se trata esto? Eh, Porque muchas veces nosotros nos sentimos como que estamos sin un norte, como que no vamos a ninguna parte, y estamos como que, o sea, no queremos, no tenemos meta de llegar a ninguna parte y no llegamos a ninguna parte. Y simplemente estamos allí y como que la marea o el océano de la vida nos lleva por aquí y para allá. Pero la verdad es que eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Él ha dejado bien claro ciertas cosas que Él espera de nosotros, ciertos deseos que Él tiene de nosotros. Y claro, Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. Él desea que nosotros lo busquemos a Él a través de Jesucristo, ya que Él nos dio a su Hijo que murió en la cruz por nosotros para comprarnos, para salvarnos, para darnos vida, para darnos unas promesas eternas y para que fuésemos hechos hijos de Dios. Y entonces, ahora que lo hacemos, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya he creído en Jesús. Ya sé que la salvación no se gana, sino que se recibe a través de la fe por el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué viene ahora? Y ese va a ser el mensaje del día de hoy, por lo cual me gustaría que leyéramos, vamos a leer los primeros 2 capítulos de Gálatas, lo vamos a leer enteros, es una lectura un poco extensa, son 45 versículos en total, y me gustaría buscar o llamar a 5 personas que vinieran aquí, y se pararan aquí en el frente, y que leyeran 5 versículos cada uno. Estaba pensando en algunos, por ejemplo, me gustaría que José Gallardo si pudiese pasar, Harold, Carla Estrella, Cintia. Ujú, sí, y Omar, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir, si tienen su Biblia, sea físico o en el celular, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a pasarnos el micrófono. José Gallardo va a comenzar. Él lee 5 versículos y se lo pasa al siguiente, 5, 5, 5, 5, y vamos a terminar completos Gálatas 1 y Gálatas 2. Entonces, lo que se van a poner uno aquí al lado del otro. En total son 45. Sí, se van a repetir. O sea, 5, 5, 5, 5, 5, y luego 5 otra vez. Ok. Y todos ustedes, aunque vamos a tener aquí también en la Biblia, pero también pueden buscarlos en su teléfono o en su Biblia física. ¿Estamos listos? Perfecto, comencemos. Ok, Pablo, apóstol,
no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galaxia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, desde ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo y en judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir que en aquel otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe en que otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran conocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley también será justificado. Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muchísimas gracias. Wow, en realidad estos dos capítulos son bien claros. Yo creo que sí, ya ahí se podría terminar una prédica. Porque ya de verdad que es bien rico lo que nos está enseñando allí. Hay muchas cosas que aprender y que extraer de allí. Oremos para que Dios abra entonces nuestras mentes y entonces podamos aplicar y vivir lo que estamos aprendiendo hoy. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres fiel y claramente nos enseñas lo que tú deseas de nosotros. Te damos gracias porque a través de las dificultades del pasado, de otra iglesia, en otro tiempo, tú la utilizaste para bendecirnos hoy. Y continúa, Señor, bendiciéndonos y mostrándonos tu voluntad. Por favor, ayúdanos a creer en ti, a creer que tú nos hablas, que esto que nos estás diciendo es para mí, es para todos nosotros, a aplicarlo. Abre nuestras mentes, Señor, por favor, y nuestros corazones, para tu gloria. Amén. Amén. Déjenme darle un poco de contexto. Esta epístola se le llama epístola porque es una carta que Pablo le escribió a una iglesia. Es distinto a un libro de la Biblia, es una carta que se escribió por una situación. Y la situación es bien evidente desde el principio, cuando Pablo les dice de que ellos se estaban dejando llevar por otras doctrinas. Otras personas habían llegado a esta iglesia o a esta región predicándoles otro evangelio. Y estas personas se habían dejado disuadir. Y Pablo les dice, mira, yo estoy horrorizado, anonadado que ustedes estén permitiendo esto y que ustedes hayan creído. ¿Cómo se van a separar de Cristo de esa manera? Y les estaban enseñando básicamente cosas que a nosotros no nos sonarían mal. Les estaban prácticamente enseñándoles que se portaran mejor, que obedecieran más la ley, que fueran más rigurosos en su obediencia de la ley, cosas que no están necesariamente en contra de lo que Dios quiere para nosotros, pero no era la base del evangelio. Y era tergiversando el mensaje de Cristo y su salvación. Entonces, hay mucho que aprender de este pasaje, pero sin embargo siento que para esta semana, este mensaje, Dios me ha mostrado 5 cosas que Dios quiere de nosotros, 5 cosas que nos muestran para qué estoy vivo, y por eso es que he titulado el mensaje de hoy, ¿para qué estoy vivo? Pero fíjense que no se trata de que, ¿para qué estoy vivo? Como uno puede decir de una manera pesimista, no, ¿de qué me sirve la vida? No sé si hay una imagen que esté corriendo por allí, medio cómica. No se trata de ese, que no quiero vivir más. No se trata de eso, sino para qué día a día nosotros estamos vivos. ¿Por qué si Dios pudiese tomarnos y llevarnos al cielo, por qué hoy me desperté? ¿Cuál es el propósito de que hoy estoy vivo, de que hoy estoy aquí rodeado de estas personas y para qué es eso? Y debo decirles que es muy fácil sacar de la Biblia y con toda certeza
cientos de razones por las cuales Dios nos mantiene vivos en esta tierra antes de morir y antes de llevarnos al cielo. Y las hay, y todas podrían resumirse en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo se resumiría en eso. Sin embargo, en este pasaje nos deja como que 5 bien específicas o cinco ejemplos o razones por las cuales estamos vivos y que debemos aplicar. 5 razones por las que entonces nosotros existimos. Ahora, comencemos de una vez con lo más importante. La primera razón por la que estás vivo es que estás vivo para conocer el mensaje de salvación. Listo, pues. Ya eso queda claro, es lo más importante. Estás vivo para conocer el mensaje de salvación. Cuando Pablo ve que en la iglesia de Gálatas se estaban separando del evangelio, estaban empezando a creer otras cosas, se estaban separando de la gracia de Dios, entonces Pablo les enseña a saber, les da a saber claramente cómo son las cosas, cómo es la salvación, cuál es el mensaje de salvación, y les llama a que se mantengan firmes. Y es allí donde nosotros podemos ver que Pablo conocía el mensaje del evangelio. Por ejemplo, en el versículo 4 del primer capítulo dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. En el 16, si vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, él también dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y en el 20 dice cosas aún hasta más profundas. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Así que lo que vivo, lo vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, porque si por cumplir la ley pudiéramos hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera en la cruz. Ahí podemos ver cómo él tomó en estos 2 primeros capítulos unos versículos, unos pasajes para dejar claramente cuál es el mensaje del evangelio, porque él lo conocía y él reconocía lo importante que era el desviarse de eso o el no saberlo o el no estar seguro de eso. Fue la razón por la cual él escribió esta carta. Él no escribió esta carta porque había un pecado de fornicación en la iglesia. Él no escribió esta carta, él escribió porque estaban empezando a creer algo distinto. Entonces, fíjense la importancia de conocer el mensaje de salvación. Si tú estás vivo hoy, es para que cada día, cada momento que estás vivo, puedas aprender más sobre la salvación que Dios nos ha dado. Que diligentemente nosotros busquemos conocer y estar plenamente convencidos de nuestra salvación en Cristo por gracia. Saber qué quiere decir lo que Dios nos salvó, de que Dios nos predestinó antes de la creación del mundo. Estás vivo y tu propósito en la vida es indagar eso. ¿Qué quiere decir que nos compró con su sangre? ¿Qué quiere decir que nos compró con las gotas de la sangre del Hijo del Creador del universo? No con sangre de animales, no, que no nos compró con su sangre, porque estamos vivos para indagar, escudriñar y crecer en eso y estudiarlo, porque es nuestra vida. El evangelio no es el primer paso y luego tú creces en otras cosas. El evangelio lo es todo. Y todo en lo que tú creces en tu vida es basado en el evangelio y en el mensaje de salvación. Así que fuiste creado para estudiar esa salvación y para conocerla. Número 2. Tú estás vivo para vivir una historia personal con Dios. En estos 2 capítulos podemos ver cómo Pablo les cuenta a ellos esa propia relación íntima que él tiene con Dios.
Fíjense en la manera como él habla, fíjense en sus palabras, ¿no? Desde el primer versículo, en el 1:1, dice, yo, Pablo, aquí en mi versión dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. O sea, él estaba seguro de que él tenía una historia personal, íntima con Dios y que su ministerio había sido mandado él había sido enviado por el mismo Dios. No porque, como en la iglesia me dicen esto, o como en la iglesia, si tú tienes un lugar en la iglesia es porque Dios te escogió para estar allí. No solamente porque algunas personas te nombraron. Eso fue algo que Dios permitió y es algo que Dios te escogió. Por ejemplo, yo aquí estoy levantado frente a ustedes compartiendo este mensaje. El hecho de que yo esté aquí compartiendo con ustedes no fue algo que solamente lo decidió una persona en la iglesia o porque fue el pastor. Fue Dios quien le puso a él o le puso a esas personas ver los dones y ver lo que Dios ha hecho en mi vida y me llamó a estar aquí. La razón por la que estoy aquí es por Dios y es la razón por la que tú estás donde estás, trabajas donde trabajas, haces lo que haces, porque Dios así lo ha escogido. Y Él es la razón por la cual nosotros hacemos lo que sea que nosotros hagamos. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él y que sepamos que Él es quien nos salvó y quien nos llamó. Nosotros vamos a la iglesia porque nuestro Padre que está en los cielos, a Él le gusta que vengamos a la iglesia y Él lo manda. Venimos a la iglesia más que solo a pasar un buen rato y a escuchar algo, a decir, este domingo fui a la iglesia. Venimos a adorar a Dios, venimos a buscar a Dios juntos y a escuchar lo que Dios, tu Salvador, tiene para decirte a ti. Así que nuestra fe es más que solo la gente con la que estamos. Nuestra fe es más que tengo un papá cristiano, o mi mejor amigo es cristiano, o mi esposa o mi esposo es cristiano, o voy a una iglesia cristiana. Tu fe es tu relación con Dios, es tu historia personal con Dios. Vamos un momentico a ver el versículo 2 del capítulo 2. Y fíjense lo que dice Pablo allí. Versículo 2 del capítulo 2. Él dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Pregunta, ¿por qué él fue a Jerusalén? Por una revelación que él tuvo. ¿Quién se lo reveló? Dios. Eso es parte de su tiempo íntimo con él, que Dios le mostró que él tenía que ir a Jerusalén. Fue parte de su relación íntima y personal que Dios lo guió a hacer esto. Y de la misma manera, Dios nos guía y nos muestra qué cosas hacer. Dios, Él es nuestro Padre y Él guía nuestros pasos. Él guía y quiere que nosotros tomemos las decisiones de acuerdo a su voluntad cada día. Y preguntémonos, o pregúntate, ¿Dios te está enseñando algo últimamente? La respuesta es sí. Y ahí se los digo sí. El que siente que no, es que no hemos sabido todavía determinar o identificar lo que Dios me está enseñando. Pero entonces ahí afinemos el oído. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Cómo está Dios moldeando mi vida, específicamente mi vida? ¿A dónde te está guiando Dios? ¿O qué te ha pedido Dios que hagas? Dios está guiándote. Lo que debemos aprender es a escuchar y a identificar. Y parte de eso es leyendo la palabra de Dios y es allí que Él nos habla y que Él nos guía. En el versículo 7 de este mismo capítulo 2, Él dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles.
¿Era el 1 o el 2? Ok. A predicar el Evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Otras personas comprendieron que Pablo tenía una relación íntima con Dios y que Dios le había mandado a hacer algo, de la misma manera que a Pedro le había mandado a hacer otra cosa. De esa forma, cada quien ha sido enviado por Dios a hacer algo, a vivir de una manera, a una misión. Dios te mantiene vivo por una razón y quiere utilizarte. Y cada quien tiene cosas distintas y Dios tiene una historia personal para cada quien y quiere tener esa relación y que tú sepas, yo estoy aquí porque Dios me trajo. Yo estoy aquí porque Dios me está guiando. Y hay muchas veces que no sabemos, pero luego nos damos, wow, fue Dios el que me llevó. Fue Dios el que me estaba guiando y que podamos reconocerlo. Pasemos al punto número 3. Estás vivo para tener una fe firme y ayudar a otros a tener una también. En el versículo 6, fíjense cómo le dice la nueva traducción viviente. Estoy horrorizado. Versículo 6 del primer capítulo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Ahí Pablo los está exhortando a ellos. Ustedes deben ser firmes en la fe. No pueden dejarse llevar por corrientes de pensamientos y esto. No es así. Dios quiere que tú tengas una fe firme, fuerte, y Dios te manda a fortalecer tu fe, a estar siempre listo para dar razón de la fe que tenemos, a estudiar el Evangelio, a crecer en tu fe. Y a crecer en tu fe en todas las maneras, tanto en lo que crees como en el que confías en Él. En que crees el Evangelio como que confías que Él puede sostenerte, que Él puede guiarte, que Él es tu Padre, que Él es tu Señor. Confiando en Dios y cada vez menos confiando en tu propia fuerza. Dios no quiere que tú seas llevado como un barco a la deriva en el mar de la fe y de las creencias y de las modas. A Dios no le gusta cuando las personas vienen y se van y están un tiempo en la iglesia y después se van al mundo otra vez y después regresan y pasan un círculo, y pasan un tiempo buscando a Dios, otro tiempo ya no se acuerdan de Dios, un tiempo leen la Biblia, después no la vuelven a abrir en un año. No es lo que Dios quiere para nosotros. No es esa la manera que Dios ha diseñado para nosotros. No le gusta cuando dejamos de reunirnos con otros cristianos para leer su palabra, para ser edificados juntos. La voluntad de Dios es que nos mantengamos, como dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que continuemos congregándonos, uniéndonos a otros cristianos. Imagínense ustedes si Pablo hubiese sido así. O sea, imagínense que Pablo hubiese sido de los que, bueno, un tiempo busco a Dios, otro tiempo no busco a Dios, un tiempo predico, el otro tiempo no predico. Probablemente nosotros no hubiésemos podido conocer al Señor, porque nosotros conocemos al Señor gracias a que Él hizo misiones que afectaron a otras personas, que luego, al pasar de muchos años, llegaron a otros continentes, ¿ok? Y gracias a eso nosotros podemos escuchar el mensaje del Evangelio. Pero si Él hubiese sido así, si los apóstoles hubiesen sido así, imagínense, no hubiese salvación para nosotros. Imagínense si Jesús hubiese sido, bueno, voy a ser santo unos días, otros días no, y tal. El sacrificio no hubiese sido válido, porque Él tenía que ser perfecto completamente para que su sacrificio fuese válido. Perfecto que ya lo era, pero también vivir una vida perfecta sin pecado. Entonces, el Evangelio es algo serio, es el mensaje de salvación del mundo y requiere una responsabilidad.
Por ejemplo, ustedes en su trabajo, ya, yo no me puedo dar el lujo de que, bueno, hoy no quiero ir a trabajar. O tal, eso no se ve bien. Y si lo hacemos, no está bien. Pero el punto es de que en el Evangelio no debe ser así. Dios no está como nuestro jefe que nos va a despedir. Él no nos va a soltar. Pero Él quiere que nosotros cumplamos nuestra parte. Y Él ha diseñado nuestras vidas para que eso sea lo que también nos llena, buscándolo a Él, predicando el Evangelio a otros. Y déjenme decirles, cuando no lo estamos haciendo, es como que no estemos viviendo lo que Dios quiere y no somos felices. No somos felices. Nosotros creemos, bueno, si yo tuviera esto, y yo tuviera aquello, y yo haga esto, y yo haga tal, ahí voy a ser feliz. Falso, hermano. O sea, si tú buscas a Dios en tu día a día hoy, con lo que tienes o no tienes, y estás cumpliendo la misión de Dios, allí es que vas a ser feliz. No pierdas tu tiempo, no gastes tu vida en tratar de perseguir la felicidad en otros lados donde no está. Porque, mira, unas personas que están haciendo eso que tú deseas hacer, ellos no son felices, no lo son. Y Dios ha diseñado una vida en la que nosotros podemos tener gozo ya, en este momento, buscándolo a Él. No hay más nada que alcanzar, no algún día, no. Dios es tan bueno que nos dio una salvación y Él nos llena de alegría al buscarlo, al servirlo. Hagámoslo y evitemos esa tendencia que todos tenemos. Todos tenemos la tendencia, bueno, hoy me siento bien, hoy quiero dormir un poco más, no voy a la iglesia, o voy un poquito más tarde, y eso, no. O sea, yo voy allí por Dios, o sea, y vamos a ser fiel. Dios quiere que seamos fiel. Dios quiere que tengamos una fe firme. En el versículo 8, fíjense que dice, si alguien, ya sea el versículo 8 del capítulo 1, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, dice aquí. En otras versiones dice, el tal sea anatema. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de las que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita o sea anatema, dice otras versiones. Y ahora yo quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo puedo yo saber que alguien me está predicando otra buena noticia? ¿Cómo puedo saber yo que alguien que me está enseñando algo que está cambiado, tergiversado? ¿Cómo puedo? Porque, ojo, se escucha muy bonito, obedece la ley, tienes que hacer esto, tienes que ir al templo todos los días, tienes que tal y eso. Eso se escucha bonito, se escucha religioso. Entonces, ¿cómo tú vas a saber? ¿Cómo vas a saber que lo que te están predicando no es la verdad? Porque no siempre es tan fácil. Es muy fácil decir, vamos a matar a todos, vamos a alabar a Satanás. Ok, es fácil. Y ahí tú lo reconoces y tal. Pero ¿qué tal cuando son sutilezas o son cosas que suenan religiosas y que suenan bien? ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, lo vas a saber, punto número 1. Estás vivo para conocer el mensaje de salvación, para estudiar el Evangelio, para estudiar la palabra. Conociéndolo es que tú vas a poder saber. Estás vivo para que tu transformación sea evidente. Estás vivo, punto número 4, para que tu transformación sea evidente. En el versículo 21, en el versículo 21 del primer capítulo, dice de la siguiente manera. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí.
Es el último versículo. Alababan a Dios por causa de mí. Ahora, dejémoslo claro una vez más, que lo decimos todas las semanas, nuestra salvación es por fe, no por obras. No es por obras, pero la fe se nota, pero la fe se ve. La fe se ve en nuestra manera de vivir. Y la Biblia nos enseña que nosotros mostramos nuestra fe a través de nuestra manera de vivir. Santiago dice, bueno, tú me dices que tienes fe y yo te digo que tengo fe, tú me dices que tienes obras y yo, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. A través de tus obras, tú vas a mostrar tu fe. No te vas a ganar nada con tus obras, pero tus obras demuestran tu fe y tu vida se ve transformada por Cristo, por tu relación con Él, por el mensaje del Evangelio. Y es algo que todos pueden ver, como en el caso de Pablo. Para todos era evidente que Dios lo había transformado para pasar de ser un perseguidor a uno de los más valientes defensores y mensajeros del Evangelio. En el 24 dice, en el versículo 24 que acabamos de leer, y alababan a Dios por causa de mí. Fíjense que no alababan a Pablo, alababan a Dios, porque habían reconocido de que Dios lo había transformado. Y es que la transformación que Dios hace en nuestras vidas no es algo tuyo, lo hace Dios, pero lo hace a través de nuestra relación íntima con Él, pero es Dios el que lo hace. Y es lo que hace que otros glorifiquen a Dios. Y nosotros, por ejemplo, nos alegramos cuando vemos el cambio de alguien, wow, que recién llegó a la iglesia y antes tenía una vida desordenada y ahora mira, lo está buscando a Dios, ama al Señor, sigue su camino, está avanzando, pero le damos gloria a Dios por eso. Y fíjense que hay algo muy importante aquí, ¿no? Porque cuando uno dice de que la transformación tiene que ser evidente a todos, la tendencia es, ok, voy a hacer cosas y que la gente me vea. Y que, bueno, que la gente vea tal. Y no se trata de tener una doble vida, no se trata de tener una vida secreta y otra vida pública donde la gente no es de eso. Porque Pablo no buscaba agradar a la gente. Fíjense que lo dice en el mismo capítulo. Yo no estoy tratando de agradar a la gente. Si no, yo no podría ser siervo de Cristo. Él no estaba haciendo las cosas para que la gente lo viera. Sin embargo, hubo una transformación en él que vino de su relación con Dios, su historia personal con Dios, su llamado, su fe, y que lo llevaron a dar un giro total de su vida y que todo el mundo podía ver, tanto los que no conocen a Dios como los que sí conocen a Dios. Otras personas saben que tú amas a Dios. Otras personas pueden notar que tú tienes una relación con Dios. Va mucho más allá de simplemente, o sea, por ejemplo, al colegio ponerle versículos a los cuadernos es mucho más allá de solo eso. Eso es parte también. Pero la gente puede darse cuenta que Dios ha hecho una obra en tu vida. Pueden los no cristianos darse cuenta que tu vida es distinta. Pueden los cristianos darse cuenta que también que tu vida es distinta, que Dios ha hecho algo en tu vida. ¿Sabe la gente que a ti te interesan los temas espirituales? Por ejemplo, las personas de la iglesia, aquí mismo, saben que a ti te gusta leer la Biblia o que te interesa hablar de la Biblia. Lo saben los líderes de tu iglesia. O, por ejemplo, sabemos de que podemos contar contigo. De que si yo necesito, o sea, necesitamos aquí en esta iglesia que limpiemos algo, que alguien ayude o que alguien se ocupe de los niños, sabemos que podemos contar contigo. O te veríamos como igual a alguien que nunca ha venido a la iglesia y es primera vez que viene. Eso es parte de la transformación y es parte de ver el crecimiento en las personas. De que nosotros podamos ver, ok, esta persona está lista, ya puede discipular a alguien, ya puede enseñarle a alguien, ya puede servir en la iglesia, puede traer, por ejemplo, la cosa para los diezmos, puede traer el agua, algo, pero que es una persona que está interesada. Esto debe verse en nosotros y debemos también anhelarlo y desearlo. Y todo esto es a través de nuestra relación con Dios. Ahora,
Uno no puede ver, yo no puedo ver no puedo ver el corazón de todo el mundo o los pensamientos de todo el mundo, pero sus acciones son reflejo de lo que hay en el interior. Es como la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es algo así. Y punto número 5, tú estás vivo para enseñarle a otros. Estás vivo para enseñarle a otros. Dios nos llama a predicar el Evangelio y a hacer discípulos, enseñándole a otros lo que Jesús nos mandó. Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo y enseñándole a obedecer todas las cosas que yo los he mandado. Dios nos ha mandado a ser discípulos, a enseñarle a otras personas que no lo conocen a Él, cómo conocerlo, cómo buscarlo y cómo obedecerlo, cómo creer el Evangelio. Y también a los que ya conocen el Evangelio, también a enseñarle a ellos. Por eso Dios ha puesto en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, hay varios evangelistas, porque son llamados que Dios hace. Y me gustaría que viéramos un ejemplo aquí de uno, no se trata de un nuevo creyente, se trata de alguien que era fuerte. En el momento cuando Pablo corrigió a Pedro, ¿ok? Vamos allí. Déjenme buscárselos. Okay. En el capítulo 2, desde el versículo 11, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, yo tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y cuando yo vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tú tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces ahí tenemos un ejemplo cómo Pablo tuvo que enseñarle y corregir a un líder de la iglesia, a uno de los, uno podría decir que hasta Pedro era como que el más prominente, ¿no? De los 12 apóstoles, uno de los que más enseñaba, más lo vemos haciendo cosas. Y Pablo pudo ver en él que había un comportamiento que no estaba de acuerdo al Evangelio. Y en amor, él fue y se lo dijo. A lo mejor él tenía un carácter fuerte y se lo dijo, por lo que nos da a entender aquí, pero el punto fue que se lo dijo y lo corrigió. Y después de esto, podemos asumir que Pedro corrigió su comportamiento y si nosotros leemos, por ejemplo, las epístolas de Pedro, van de acuerdo al Evangelio. No era que Pedro fue corregido por Pablo. Y veamos lo siguiente. Pablo pudo ver que el comportamiento no era correcto. ¿Cómo pudo verlo? Porque conocía el Evangelio, conocía la verdad del Evangelio y podía discernir, ¿no? Esto que está pasando aquí, como los judíos sienten asco de los que no son judíos, entonces los judíos no comen con los no judíos. Ahora que están convertidos, judíos que se convirtieron a Cristo y no judíos o gentiles que se convirtieron a Cristo, no hay diferencia. La Biblia dice son lo mismo, o sea, no hay diferencia entre el uno y el otro, ni uno es más que el otro, las divisiones quedaron destruidas, ya no lo hay. Todos son pueblos de Dios y descendencia de Abraham, que es lo que hemos venido estudiando, en Cristo que nos compró. Pero Pedro empezó a hacer una diferencia, ¿no? Hay una diferencia todavía, no, le daba pena. Y Pablo lo corrige y pudo ver esta verdad, esta cosa que se estaba dando, que no estaba de acuerdo a la verdad.
Fíjense que Pedro no tuvo que hablar y dar un mensaje que era falso ni tergiversado para que Pablo pudiese discernir que su comportamiento estaba equivocado. Y él fue y lo corrigió. Dios quiere que tú también puedas ver esas cosas, que tú puedas ver en la vida de otras personas como él tiene que crecer en esto y en amor acercarnos a esa persona. Mira, hermano, la Biblia nos dice, el evangelio es de esta manera, no es así. Y bueno, o sea, estoy aquí para ayudarte, para orar por ti. Entonces, que nosotros podamos hacer eso. Si Pablo no lo hubiese hecho, ¿cómo fuese el evangelio hoy en nuestros días? O sea, tendríamos esa división por un error de Pedro que no fue, si no hubiese sido corregido por Pablo. Entonces Dios utiliza y te utiliza para corregir a otras personas, tanto cristianos como no cristianos. Este es un ejemplo casi que extremo, ¿no? O sea, debemos de un líder y eso, pero cuánto más Dios no te usa y te ha llamado para enseñarle a los que no conocen el evangelio todavía. Para eso estás vivo. Sigamos indagando en este tema de Pablo, ¿no? ¿Qué cosas Pablo no hizo? No formó un bochinche. Lo repito, no formó un bochinche. O sea, Pablo no empezó, mira, ¿vieron a Pedro que hizo? Está bien, eso que es él. Pero él tiene que hacer tal cosa. Pablo no reunió a un grupo de personas para decirle, mire, lo que Pedro les está enseñando está mal. Eso no fue lo que Pablo hizo, sino que fue directo y se lo dijo en frente de otros que habían sido influenciados por Pedro, ¿no? La situación probablemente no era cómoda, ¿ok? A lo mejor la situación es algo difícil. A mí no me gusta, no es algo, quiero corregir a todos. No es así, pero se tenía que hacerlo. Y se tenía que tomar un paso y Pablo lo hizo porque pudo ver que no estaba de acuerdo a la verdad del Evangelio. Fíjense en lo que Pablo está pensando y una de las razones por las que Pablo se alarma tanto, porque en el comportamiento de Pedro, varios se vieron influidos. Y Pablo ve, ok, no es solo Pedro, hay otros que están siendo influidos. Ahora, nuestra manera de vivir va a influenciar a otras personas. Tu manera de cómo tú te comportas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, va a influenciar a otras personas para bien o para mal. Las personas van a querer venir a la iglesia de acuerdo a lo que vean en ti. Las personas van a querer buscar a Dios o querer seguir tu ejemplo lo que vean en ti. Si lo que ven es un mal ejemplo, yo no quiero nada de eso, van a decir ellos, ¿entiendes? O los que estén en la iglesia, que te vean a ti actuar, van a decir, bueno, yo voy a ser como él tiene tiempo viniendo a la iglesia, si él no hace nada, en la iglesia no se hace nada. O si él hace, bueno, yo también quiero servir, ¿me entiendes? Pero la gente se va a ver influenciada y va a buscar imitarte porque tú eres la luz en la vida de ellos y Dios te ha puesto como luz, pero tenemos que dar un buen ejemplo y que nuestra transformación, como habíamos dicho, sea evidente y que ella enseñe a otras personas. A él le alarmaba eso, la reacción de los demás y que otros estaban siendo influenciados. Así que con nuestras acciones o la falta de ellas, otras personas están siendo influenciadas. Lo están, lo veamos o no. Y por eso es necesario que la gente vea en ti un ejemplo de lo que debe ser un cristiano firme en la fe. Dios le dice a Timoteo, tú que eres joven, sé ejemplo en la fe, en la perseverancia, tú debes ser el ejemplo de ellos, ¿ok? Nosotros de la misma manera debemos ser el ejemplo de todos los demás. Imagínense que todas las personas de la iglesia fueran como tú, hicieran las mismas cosas que tú o tuvieran la misma actitud. ¿Cómo sería la iglesia o cómo sería el cristianismo si todos fueran así? Pequeña reflexión. Ahora, si estás vivo, entonces es para enseñarles a otros esta fe. Y a los que no conocen a Cristo, para ser discípulos, hacer de ellos discípulos. Y debemos comenzar a invertirnos en otras personas, enseñándoles el amor de Cristo, enseñándoles la verdad del Evangelio con nuestras acciones. Nosotros debemos comenzar a ver con iniciativa, con intención,
en esta persona, voy a enfocarme en él o en ella y voy todos los días, algo pequeño, pero poquito a poquito voy a ir mostrándole el evangelio. Voy a ser su amigo, me voy a interesar en esa persona, voy a orar por él, voy a hacerle la pregunta asombrosa, ¿qué quieres que haga? Si Jesucristo te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a decir? Y pequeñas estrategias para irles mostrándole el evangelio. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es una de las razones por la que nosotros estamos vivos. Y ya entonces para concluir, debemos saber que el desafío es tener en cuenta que este mensaje, muy simple que está, muy simple que estuvo, también está dirigido no solo al nuevo que tiene un mes viniendo a la iglesia, sino para ti también y para mí también. El desafío es que lo que hemos escuchado hoy suena bonito, es chévere, sí, y es para mí también. Y yo también debo aprender cómo vivir esto, que es lo que Dios me llama en su palabra, y empezar a hacerme, Dios, ¿a qué me estás guiando? ¿Cómo quieres que cambie mi vida? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar para tu voluntad? Porque tú me has salvado, Señor. ¿Para qué me quieres hoy aquí en esta vida? Recuerda que estás vivo para Dios. Tú estás vivo para conocer su salvación, para tener una historia personal con Dios, para tener una fe firme, para que la obra de Dios sea evidente para todos y para enseñar a otros. Tú no estás vivo para sobrevivir. Ay, en la lucha. Ay, aquí. La razón de la vida no es sobrevivir. La razón de la vida no es acumular posesiones, acumular tesoro. No se trata de eso. No se trata de vivir y disfrutar los placeres del mundo. Ni estás vivo para probarle a otros cuán bueno, cuán grande tú eres. Dios quiere liberarte de todo eso. Pero si estás vivo, es para vivir para Él, para ser feliz en Él. Estás vivo para Él. Entonces comienza a leer la Biblia, a buscarlo, o sea, a entender, bueno, y no tiene que ser, hoy voy a leer todo el libro de... No, pero un capítulo o unos versículos y empieza, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué enseña esto del Evangelio? Comienza a profundizar en tu historia personal con Dios. Búscalo para cada cosa, para cada pequeña cosita. Cosas que también me cuesta a mí, quiero aprenderlo, ¿no? Pero busquémoslo para todo. Y Dios promete que Él estará allí. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice en Mateo 28. Y continúa y comienza enseñándoles a otros. Únete a una comunidad misional. Comienza una comunidad misional en donde tú puedas empezar a enseñarles a otras personas. Aquí en esta iglesia hay muchas personas que todavía no tienen su comunidad misional o no tienen un grupo de discipulado y que pueden hacerlo. O sea, ustedes, de verdad que aquí en esta iglesia escuchamos, esto es carne. Todo el tiempo escuchamos buenas prédicas profundas, centradas en el Evangelio y lo conocemos bien, lo conocemos muy, muy bien. Y ya estamos listos para empezar a enseñarle a otras personas. Tú estás vivo para Él. Tú estás vivo para Él. Y que la gloria sea a Él. Me gustaría llamar al pastor Todd porque vamos a tener nuestra Santa Cena el día de hoy y me gustaría si pudiésemos ir preparando los elementos. Muy bien. ¿Cómo están? Excelente. Usted es de palabra de Arturo. Muchas gracias, Arturo. Excelente palabra. Well, I'd like to have the worship team come forward. Me gustaría llamar al equipo de alabanza. And as is our custom, we didn't have an opportunity to do this last week, but once a month we share Santa Cena together on Sunday mornings. Y como es nuestra costumbre, que no pudimos hacerlo la semana pasada, pero una vez al mes nosotros tenemos Santa Cena juntos, compartimos la Santa Cena juntos. So let's continue in an attitude of worship. Let's continue in an attitude of worship. Y continuemos en una actitud de adoración. As we partake of Santa Cena together. I really like what Arturo said
Y continuamos con una actitud de adoración mientras tomamos Santa Cena juntos. Y me gustó mucho lo que Arturo dijo about the centrality of the gospel. acerca del hecho de que el Evangelio es el centro And the message was focused on that. y que el mensaje estuvo enfocado en eso. And the gospel is simply this. Y el Evangelio es simplemente esto. Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, was buried, fue sepultado and rose from the dead y se levantó de entre los muertos for our sins. por nuestros pecados. Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, was buried, fue sepultado and rose from the dead y se levantó de entre los muertos for our sins. por nuestros pecados. I ask my children this almost every day. Y yo, What is the gospel? cada día, casi todos los días, le pregunto a mis hijos esto: ¿qué es el Evangelio? And they tell me, Jesus died on the cross, Y ellos me dicen: Jesucristo murió en la cruz, was buried, fue sepultado and rose from the dead y resucitó de entre los muertos for our sins. por nuestros pecados. Now, even though that's the declaration of the gospel, Y aun cuando esa es la declaración del Evangelio, the implications of that is that we live that through the rest of our lives, as Arturo was teaching us. la implicación de eso es que nosotros lo vivamos en nuestras vidas como aprendimos en el mensaje. But Jesus taught us to remember what he did on the cross. Pero Jesús nos dijo que recordáramos lo que Él hizo en la cruz. So if we can begin to pass out the elements, Así que si podemos pasar los elementos, as Jesus gathered with his disciples cuando Jesús se reunió con sus discípulos, on the night before he died on the cross, en la noche antes de morir en la cruz, he began to explain to them Él empezó a explicarles that he was the final Passover lamb. que Él era la última Pascua. And he began to explain to them what he would accomplish when he went to the cross the next day. Y empezó a explicarles y a decirles lo que Él lograría al morir en la cruz al día siguiente. He began to explain to them that as his body was broken on the cross, Y empezó a explicarles que mientras su cuerpo fuese molido en la cruz as his flesh would be torn apart, y que su carne iba a ser destrozada, molida, as his blood would be shed, y al mismo tiempo que su sangre era derramada, that he would accomplish once and for all, que Él iba a lograr una vez y para siempre paying the penalty for our sin, pagar la pena por nuestro pecado. that his body would accomplish that. Que su cuerpo iba a lograr eso. His death would accomplish that. Que su muerte lo iba a lograr. So, but he also told them that when you take of Santa Cena, Pero Él también les dijo que cuando toman de la Santa Cena, that the purpose, the reason why you're doing that que la razón y el propósito de por qué están haciendo eso is to remember what he did. es para recordar lo que Él hizo. Oh, we never can allow ourselves to become familiar with or just tired of this message of what he did on the cross. Ay, no debemos nunca permitir que este mensaje de la cruz se nos vuelva como que normal o como que simplemente sea automático. We can never take it for granted. No podemos darlo por sentado. We can never allow Santa Cena or singing songs of worship about what he did on the cross to just become religious or ceremonial. No podemos permitir que la Santa Cena o las canciones que cantamos en la alabanza se conviertan como en simplemente automáticas, como ceremoniales. And the message of the gospel can never become just an evangelistic tool or just something that is an idea that we lose the power of. Y no podemos permitir que el Evangelio sea como una herramienta evangelística o algo que ha perdido su poder. The message of the gospel is about God Almighty, El mensaje del Evangelio es acerca de Dios Todopoderoso, Jesus Christ, Jesucristo, the Son of God, el Hijo de Dios, the second person of the Trinity, la segunda persona de la Trinidad, God himself, Dios mismo, who humbled himself que se humilló a sí mismo and became a man y se convirtió en hombre, tomó forma de hombre and lived on the earth
y vivió en la tierra for the purpose por el propósito of dying, de morir, of sacrificing himself. de darse en sacrificio. And this message is in Santa Cena. Y este mensaje está en la Santa Cena. It said, as you partake of this bread, Así que al tomar este pan, every time that we do this, cada vez que nosotros lo hacemos, we are to remember that his body was broken. nosotros estamos recordando que su cuerpo fue destrozado. We break the bread, Nosotros rompemos el pan and everyone gets a different portion of the bread. y a cada quien le toca una porción distinta del pan. Remember that his flesh was broken. Y recordamos que su carne fue rota, His flesh was torn from his bones su carne fue desgarrada de sus huesos to pay the penalty para pagar la condena for our sin. de nuestros pecados. And he said to his disciples, and he says to us, Y él les dijo a sus discípulos y también nos dice hoy a nosotros, remember what I did. recuerden lo que yo hice, Remember what I did. recuerden lo que yo hice, That he voluntarily gave up his own life. que él voluntariamente dio su propia vida. He could have saved himself, Él se pudo haber salvado a sí mismo, but he put himself in a position to allow frail and weak human beings to kill him on the cross. pero él se puso en una situación en la que permitió que seres humanos viles y penibles y débiles pudiesen matarlo en la cruz, So that we could be forgiven of our sin. para que nosotros pudiésemos ser perdonados por nuestros pecados. Let us partake of the bread. Tomemos del pan. Lord Jesus, we thank you. Señor Jesús, te damos gracias. There is no gospel No hay evangelio if you didn't come, si tú no hubieses venido, if you didn't die, si tú no hubieses muerto, if you didn't suffer great pain. si no hubieses sufrido un gran dolor. There is no message. No hay mensaje, There's no evangelism. no hay evangelismo, There's no salvation. no hay salvación, There's no hope no hay esperanza, unless you came and died on the a cross. menos de que tú vinieras y murieras en la cruz. That was, and always will be our only hope of salvation. Esa fue, es y siempre será nuestra única esperanza de salvación, That you came and died on the cross. que viniste y moriste en la cruz. We thank you, Lord Jesus, that your body was broken Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tu cuerpo fue destrozado to save us. para salvarnos. Thank you. Gracias We worship y te alabamos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. In the same way, he took of the cup Y de la misma manera, Él tomó la copa and he said the cup represents two things. y Él dijo, esta copa representa dos cosas. It represents the blood that he would shed the next day on the cross. Representaba la sangre que Él iba a derramar al siguiente día en la cruz. Remember Recuerden that his blood was perfect. que su sangre era perfecta. His blood was sinless. Su sangre era sin pecado. His blood was pure. Su sangre era pura. His blood was righteous. Su sangre era justa. He never committed a sin Él nunca cometió ni un solo pecado for 33 years. por 33 años. Not even one sin. Not one. Ni siquiera uno, Not one sin. ni un solo pecado. So when he shed his blood on the cross, Así que cuando Él derramó su sangre en la he cruz, wasn't shedding it for his sins. Él no lo estaba derramando por sus He was pecados. shedding it for our sins. Él lo estaba derramando por nuestros So pecados. the cup represents the blood that cleanses us of our sins. Así que la copa representa la sangre que nos limpia de nuestros pecados. But the cup also represents, as he said, Pero la copa también representa, como Él dijo, he said that this also represents my blood that is cut, representing the new covenant. Él dice, esta sangre también representa el nuevo pacto.
The new covenant. El nuevo pacto. What is the new covenant? ¿Cuál es ese nuevo The new pacto? covenant is a covenant not based on works like the old covenant, Es un pacto que no está basado en las obras como el antiguo, but it's based on what Christ did at the cross. sino que está basado en lo que Jesucristo hizo en la cruz. And it will never, Jesus said, it will never, ever be broken. Y dijo Jesucristo que nunca, jamás será roto ese pacto. So when we partake of the cup, we are remembering a covenant that nothing, no one can ever break. Así que cuando nosotros tomamos esta copa, estamos recordando un pacto que nadie jamás podrá romper. Between us and God. Un pacto entre nosotros y Dios. That's what the shedding of His blood represents, a covenant that can never be broken. Y eso es lo que el derramamiento de su sangre representa, un pacto que no puede ser roto jamás. Let's partake. Tomemos de la copa. Lord Jesus, thank you for your perfect blood Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sangre perfecta that was shed for us, que fue derramada por nosotros, that was poured out for us on the que cross, fue derramada en la cruz para nosotros, that cleanses us of our sin que nos limpia nuestro pecado forever, para siempre, washes us clean que nos lava y nos deja limpios of all sin de todos los pecados forever. para siempre. And Lord Jesus, we thank you Y Señor Jesús, te damos gracias for the blood por la sangre that you shed que derramaste, that represents the new covenant, que representa el nuevo pacto, the new covenant between God and His children el nuevo pacto entre Dios y sus hijos, that will last forever. que durará para siempre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for what you did. Gracias por lo que hiciste. Thank you for paying the price. Gracias por pagar el precio. Thank you that your body was broken Gracias porque tu cuerpo fue destrozado and that your blood was shed y que tu sangre derramada so that we could truly be saved para que verdaderamente pudiésemos ser and we could salvos, be set free pudiéramos ser liberados and we could be your children forever. y que pudiésemos ser tus hijos para siempre. Your name deserves to be worshiped forever and ever. Tu nombre merece ser alabado para siempre y para There siempre. is no name like the name of Jesus. No hay ningún otro nombre como el nombre de Jesús. And we worship you. Y te alabamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. and Amén. Amen. Amén. Gracias.